estamos iniciando el sexto capítulo. Después de varios nos hemos vuelto a encontrar. Esto viene a sellar esta iniciativa, ¿cierto?, de Fundación Vida y la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología en nuestro país. Estamos nuevamente, nos volvemos a reencontrar con María José del Río, la doctora. Ella es la presidenta, ¿cierto?, electa en el periodo 2024-2026, lo dijimos en el primer capítulo, por si quienes nos escuchan no se lo recuerdan, de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, y también con el doctor Roberto Altamirano, ginecólogo-oncólogo, actual vicepresidente también de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Qué lindo volver a encontrarnos. Hemos hecho ya 5 podcasts anteriores, hemos aprendido mucho. Creo que sin duda lo que ustedes dijeron en el primer capítulo ha hecho mucho sentido. Hemos entregado harta educación, harto comentario, harto dato importante. Así que nada, les doy la bienvenida nuevamente, un gusto volver a encontrarnos y vamos a hacer un capítulo bien interesante. El nombre lo dice todo y quiero que un poquito en el salud ustedes se puedan explayar porque deben tener mucha experiencia con respecto a esto. Vida después del cáncer. Ese es el podcast, esta iniciativa hermosa que ha generado Fundación Vida junto a la Sociedad Chilena. Cuéntenos, por favor. María José. Hola Laura, de nuevo, mucho gusto de volver a encontrarnos, muy contenta de ya estar cerrando este lindo proyecto. Así es. Espero que esté sirviendo y que sirva para aportar un granito de arena en la educación y en conversar de estos temas, sobre todo, que a veces nos da tanto miedo hablar. Entonces, un poco romper ese miedo y poder atrevernos a conversar y a escuchar. Así que espero que todos estos capítulos den pie para muchas conversaciones y para que muchas mujeres se movilicen y nos empecemos a preocupar de nosotros mismos o sigamos haciéndolo. Así que muy contenta con esto. Y tal como tú dices, qué lindo cierre la vida después del cáncer para estos 6 capítulos. El cáncer es una palabra que se viene como una bomba atómica, que uno la asocia al tiro a muerte, en el fondo a tratamientos súper mórbidos, etc. Y no pensamos en lo que viene después, muchas veces. Y se sabe hoy en día que con los tratamientos que tenemos, que cuando lo encontramos a tiempo, muchas veces lo podemos tratar. Desafortunadamente hay mujeres que van a morir por esta enfermedad, lamentablemente. Claro. Pero hay muchas otras que se van a poder tratar y van a tener una vida después de eso, y una buena vida después de eso. En pocos años más, en mama, por ejemplo, vamos a tener más mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que mujeres con el diagnóstico tratándose de cáncer de mama. Y todas esas mujeres sobrevivientes o que tienen una vida después de ese cáncer tienen muchas particularidades que es importante conocerlas para poder acompañarlas. Y para que ellas también sepan que lo que vivieron es único y eso genera cambios en sus vidas, pero que eso no quiere decir que después va a ser una mala vida, todo lo contrario. Y que además les puede servir también y traer cosas buenas a las mujeres que probablemente comiencen a vivir una experiencia como esa. Absolutamente. Doctor. Ha sido realmente un gusto poder volver a estar aquí, ir en el auto moviéndome durante estos días y ir escuchando los podcasts de las otras personas que han estado participando. Realmente ha sido muy gratificante y muy emocionante del enfoque que le hemos dado a los diferentes tipos de oncología que estamos viendo. Así que realmente orgulloso de poder estar participando en esto, en esta asociación en conjunto con Vida. Y creo que es súper importante que la gente comprenda y vea cuál es nuestra visión con respecto al cáncer. Nuestra visión actualmente es brindar una atención centrada en las personas y eso parte con el núcleo que es la persona que está padeciendo un cáncer, pero eso también viene en los otros círculos que son la familia, los amigos, el entorno laboral. Entonces lo que estamos buscando es una humanización, acercarnos y ver no solamente la parte biológica que te traté un cáncer, no, es toda esta gran amplitud de cosas que vamos a conversar el día de hoy y brindar la mejor ayuda y la mejor entrega de información para que las personas sepan que no están solas. Así que nuevamente feliz de poder estar aquí, orgulloso de poder estar con María José aquí al lado, de que estamos liderando en este momento una sociedad en conjunto con ustedes que vamos a ayudar a la prevención y el tratamiento del cáncer. Y que además llevan también la misma cantidad de años en el servicio público, ¿no? Así es, nos conocimos en el Hospital San Borja, seguimos los dos trabajando ahí, así que también muy felices. Perfecto. Bien, esperemos que sea un podcast total y absolutamente nutritivo para quienes nos escuchan, porque la verdad nos pone muy contentos de que ya estemos llegando al final, pero de una manera bastante provechosa, porque como decíamos al inicio, sin duda que esta iniciativa ha generado probablemente mucha conciencia en quienes nos escuchan.
Vamos a comenzar con este título que a mí me gustó mucho, el nombre de este último capítulo, Vida después del cáncer. Suena como un poco contrario, digamos, porque como bien decía doctora, el cáncer es sinónimo de muerte. ¿Y por qué no de vida, cierto? Y creo que a medida que pasen los años vamos a ir encontrando más soluciones, más tratamientos, y es probable que si también lo detectamos temprano vamos a poder tener vida después del cáncer. Vamos a comenzar un poquito con respecto a propósito de lo que yo decía, que me cuenten sobre qué desafíos enfrentan las mujeres que han superado un cáncer en su vida, porque no es menor, lo dijimos al inicio. ¿Cuáles son esos desafíos? Porque, bueno, unas han tenido distintas consecuencias producto de ese cáncer, claramente, ¿cierto? Física, psicológica, etcétera. No todos tenemos la misma forma de reaccionar o de salir a flote posterior a algo así. ¿Cuáles creen ustedes como médicos que serían, o como sociedad chilena también asociada a todo esto del cáncer, que son esos desafíos que enfrentan las mujeres? Sí, bueno, yo creo que son muchos desafíos primero, no solamente en el fondo de la mujer y también de cómo vuelve a pararse o insertarse en su familia, en la sociedad, etc. Y ahí cada historia y cada experiencia es distinta. Yo siempre he visto el cáncer como, en el fondo es una enfermedad, pero es un duelo también. ¿Ya? No es una muerte de alguien, pero es un duelo en mi vida, en el fondo. Pierdo cosas, pierdo por ejemplo las cicatrices, como tú muy bien decías, pierdo cambios físicos, o no sé si gano, pero en el fondo hay un tiempo que tengo que hacer como una pausa en mi vida de alguna forma para poder enfocarme en los tratamientos y todo, entonces es un duelo. En el trabajo, en la sociedad, el salir lados. Con los amigos, con las amigas. Exactamente, sí. Entonces en cierto sentido es un duelo y es un duelo bien particular. Y que probablemente el que no lo ha pasado, como todo duelo en el fondo, es difícil de entender. Entonces ahí, primera cosa, es un proceso. Y yo creo que eso es súper importante. En el fondo, la mujer que vivió un cáncer, y de nuevo repito, cada experiencia es distinta. Somos todos distintos y todos nos enfrentamos a la vida de forma distinta y lo vivimos distinto. Entonces, cada persona va a vivir ese duelo de forma distinta también. También en base obviamente a los tratamientos que tuve que tener, va a ser más o menos crisis vital, digamos, y me va a generar más o menos cambios, pero sí o sí va a generar cambios. Entonces yo creo que lo primero es un poco reconocerse de cómo estoy ahora, qué cosas me afectó o no, y ahí no necesariamente hacer grandes psicoterapias o qué sé yo, pero darse una pausa como para pensar qué fue este proceso, qué cambios generó en mí, que ahí vamos a tener, como tú decías, los cambios físicos de todas maneras, las cicatrices de la cirugía, en el caso de la mama puede generar defectos en la mama, muchas veces hay que sacarla y que la podemos reconstruir, pero nunca va a ser lo mismo que yo tenía antes. Entonces un poco reconocerse uno mismo, reaceptarse, porque esos cambios me pueden gustar o no. Sí, puede ser ese el mayor desafío, ¿no? Exactamente, pero es mi nuevo yo, digamos. Entonces importante ahí reconocerse, reaceptarse y volverse a querer. Por ejemplo, y para ahí volver a plantarse en la vida con esta persona que soy ahora. Todas las cosas que nos pasan en la vida nos cambian. Y muchas veces no nos sentamos a pensar qué me generó ese cambio. Sí. Entonces yo creo que esa es la primera cosa importante. Y lo segundo es que muchas veces hay terapias que damos después para disminuir la posibilidad de que el cáncer vuelva o qué sé yo, que también generan efectos. Y que esos efectos también hay que hacerse un poco amiga de esas terapias y ver cómo es la mejor forma que la podemos paliar. Pero en el fondo también ahí hay un gran desafío y ahí es fundamental el acompañamiento no solo del equipo médico, sino que también de mi núcleo cercano, ya sea familia, amigos o quien sea que yo tenga, la comunidad, por ejemplo, las comunidades de mujeres que han pasado por lo mismo, la comunidad escolar, universitaria, lo que sea, o sea, la red de apoyo, ahí atreverse también a conversar y yo creo que atreverse a expresar realmente qué siento. Bueno, de hecho el doctor lo decía al inicio, que hay que enfocarse en las personas, ¿no es verdad? Eso yo creo que es súper, súper importante, es algo que yo creo que se viene discutiendo mucho, bueno, ustedes lo deben saber más que yo, en estos grandes congresos sobre medicina, sobre los nuevos avances en el cáncer, enfocarse en las personas, que cuando uno como paciente va a la consulta al médico, realmente sí, obviamente necesito del médico, pero también de la persona. Entonces, eso sin duda es importante, doctor. Y usted, de acuerdo a su experiencia, me imagino que ha tenido muchas pacientes a lo largo de estos, por ejemplo, 10 años. Y no, en ese sentido no es distinto el servicio público del privado, porque son personas, como usted decía, independiente del sector social o qué sé yo. ¿Cuál cree usted que es el mayor desafío para esas mujeres? Uno de los grandes desafíos, como tú mencionabas, es centrarnos en la persona. Y
las dificultades, los temores, como dijo María José, que quedan en estas personas. Siempre va a estar el temor de esto va a regresar, no va a regresar, cuánto tiempo me tiene que estar controlando, si es que algún examen vale la pena o no. Y yo creo que uno de los grandes desafíos es que nos hemos enfocado mucho en el tratamiento médico, pero no hemos dado todo el impulso que se requiere. Está la Ley Nacional del Cáncer, que en teoría nos va a dar todas esas oportunidades y todos esos recursos, está poniéndose en marcha, es un nuevo desafío, pero la vida después del cáncer es realmente importante. El apoyo que cada persona requiera, si es que requiere apoyo con el psicólogo, si es que de repente es venir a conversar con uno y que descarguen un poco de energía en decir, tengo este temor, tengo esta duda, ¿qué hago? Entonces ahí es donde tenemos que generar más educación, tal como lo dijimos en el primer podcast hace un buen par de semanas atrás, que era prevención, educación. Tenemos que educar y tenemos que entregar la información a todo el resto de estos núcleos, a la familia, cómo le vamos a entregar la información a los hijos, a la pareja, cómo vamos a entregar la información incluso a la gente del trabajo. El trabajo que forma parte fundamental de cada uno de nosotros, de lo que hacemos en el día a día. Cómo tenemos que evitar que esa persona quede aislada, cómo evitamos que esa persona la echen porque tiene que ir a un control. Uno ha visto las dificultades que tienen muchas veces las pacientes en asistir a un control porque te dicen, doctor, no me dieron el día, no me dieron la hora, me acabo de escapar. Entonces ahí es donde tenemos que poner toda nuestra energía. Creo que aquí es donde Vida nos tiene que apoyar muchísimo. Tenemos que hacer campañas que nuestros diferentes poderes ejecutivos y legislativos nos escuchen y nos digan, oye, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. El control tiene que tener un permiso, tiene que tener una excusa y ahí es donde tenemos que entregar todo nuestro apoyo. Bueno, tenemos mucho trabajo por delante, creo, Fundación Vida, ustedes como sociedad, nosotros como individuos, nosotras como mujeres, como madres, amigas, hermanas, no sé. Pero y también, complementando un poco lo de Roberto, también la empatía, en el fondo, como sociedad, con la mujer que vivió un cáncer. La empatía, en el fondo, de que cuando le va a tocar el control, obviamente va a estar angustiada, porque va a recordar cuando le hicieron el diagnóstico. No, y con el temor de que pueda aparecer algo nuevo, sí. Obviamente. La empatía de que tiene que ir al control, o sea, sí. Súper importante. Y a propósito de esos controles, ¿qué tipo de controles médicos son los que, me imagino son esenciales para quienes han sufrido un cáncer, ¿cierto? ¿Cuáles son esos controles médicos? Porque usted, doctor, decía, es probable que en el trabajo no te dan permiso y no te puede hacer influye mucho, por ejemplo, no en el estado de ánimo, pero sí en el tema físico, es probable que ella sea ausente del trabajo, qué sé yo. ¿Me pueden profundizar un poquito con respecto a eso? Sí, ahí depende un poco de, en el fondo, las consecuencias y de que van a ausentarse el trabajo y qué sé yo, depende un poco de los tratamientos que tuvo. Por ejemplo, la quimioterapia a veces genera neuropatías, o sea, alteraciones, dolores, sí. Exactamente, que obviamente pueden quedar como cosas crónicas y eso va a requerir un manejo mucho más intenso, por así decirlo, que probablemente va a requerir más controles y todo. Pero en una mujer que no tiene grandes consecuencias físicas o de salud respecto a los tratamientos, una vez al año en la mama, por ejemplo, al principio es más seguido, pero ya cuando llevamos más de 2 años de seguimiento en el fondo, una vez al año con los exámenes mamarios, o sea, el mismo control que tiene cualquier mujer al final, en ese sentido. Eso por lo menos en la mama. ¿Ya? Pero obviamente no, ese control va a ser más, y obviamente esa mujer conocerse cómo quedó su cuerpo, cómo quedó su mama, las cicatrices y todo, para que cualquier cambio también la alerte para controlar antes. Y desde el punto de vista de los otros cánceres, va a depender un poco del tipo de cáncer, cuál es el seguimiento y que eso se va conversando caso a caso. Pero lo que también hay que tener muy presente es de que cada vez que uno tiene que ir a un control, que al principio pueden ser cada 4 meses, 6 meses, uno ya sabe que una semana antes empiezas a generar toda una tormenta de dudas, de temores, y que toda esa parte mucha gente no lo comprende. El entorno externo, como no lo ha vivido, como no ha vivido esa experiencia, falta empatía, como decíamos. Falta empatía, no lo comprende. Entonces uno tiene que estar súper claro que si esta persona tuvo un cáncer y yo sé que se está acercando la fecha, es probable que el rendimiento baje un poco, es probable que un día esté un poco más triste. Entonces ahí es donde tenemos que nuevamente entregar toda la información y ayudar y cooperar con el tratamiento de este cáncer, que realmente es muchas veces lo queremos considerar como una enfermedad crónica, que sabemos que va a estar ahí todo el tiempo. Entonces tenemos que acompañar a esas personas. De todas maneras. Y por ejemplo, ¿cómo podría una mujer que ha superado el cáncer
recuperar, por ejemplo, su bienestar físico, pero también emocional, que es lo que hemos estado conversando en este último capítulo, que la verdad creo que viene a sellarnos, ¿verdad?, todo lo que hemos entregado a lo largo de esta semana. ¿Qué creen ustedes que podría de alguna u otra manera... Sí, bueno, primero conversarlo. Sí. O sea, que tanto el equipo de salud tratante como esa mujer se atrevan a conversarlo, tanto con su equipo de salud como con sus cercanos. Su entorno, claro. Y también, como decía, las comunidades con otras mujeres que han pasado por lo mismo ayuda mucho, porque van saliendo cosas que todas vivenciaron y se genera ese apoyo como Sin duda, claro, de la misma experiencia, como pasa en muchas otras cosas. Entonces, lo primero yo creo es conversarlo, y lo segundo también es un poco asumir, como te decía antes, por ejemplo, en mama muchas veces tenemos que dejar tratamientos, la terapia endocrina, que genera efectos como, por ejemplo, bochorno, sequedad vaginal, que puede afectar en la sexualidad y en la percepción, claro, exactamente de esa mujer. Entonces, atreverse también a conversar esos síntomas, porque hay cosas que podemos hacer al respecto, y muchas veces en la medicina no tenemos solución para todo, pero ya por último saber, cuando no podemos solucionarlo, digamos, en todo su esplendor, el decir como ya, es un efecto de esto que estoy tomando, pero esto me permite que disminuya la resistencia al cáncer. Entonces, como te decía antes, un poco hacerse como amiga también de esto, y baja ahí también el nivel de angustia, de por qué me tocó esto, que como decía Roberto, es igual que cuando tenemos una enfermedad crónica. Sí, claro. En el fondo, una persona... Hay que aprender a vivir con. Hay que aprender a vivir con una persona con diabetes, por ejemplo, que se tiene que inyectar insulina. Obviamente cada cierto tiempo le puede dar frustración y rabia porque yo tengo que... Pero en el fondo hay que aprender a vivir con eso, pero para eso la compañía y la conversación yo creo que es fundamental, el identificar el problema primero, identificar lo que me está causando esa angustia y molestia, para desde ahí solucionar. Y algo aquí que yo creo que también es importante es... Después de cada vez que uno ha enfrentado un evento importante, es empezar un poco a ver la vida de otra manera, ver, por ejemplo, terapias de mindfulness, de meditación, volver a sentir mi cuerpo, volver a saber cómo estoy. A reencontrarse. A reencontrarte, a ver la vida también de alguna forma diferente, saber de que esto puede ser una nueva oportunidad, saber de que tengo que dar una vuelta a la página y, tal como dijimos, buscar ayuda. Si de repente muchas veces uno cree que no es capaz de resolverlo solo, buscar ayuda. Y yo sé que es un poco difícil de repente en el sistema público, pero estamos luchando para eso, estamos trabajando para eso, de poder entregarle las herramientas a todas estas personas. Sí, eso les iba a preguntar, porque sí, claro, sin duda tenemos mucho trabajo por delante, pero ¿realmente se están aplicando este acompañamiento? ¿Se están realizando? O sea, se los pregunto a ustedes como médicos que día a día reciben mujeres en su consulta, que ven mucha gente en el hospital. ¿Realmente se practica? Porque podemos decir, mira, bueno, a uno le pasa, a ustedes probablemente también, no sé, uno va al médico y tiene a su pediatra, por ejemplo, y dice, no, el doctor me responde todos los WhatsApp, que esto, o sea, es maravilloso, qué bien poder contar con eso. Pero con respecto a esta vida después del cáncer, ¿realmente Chile, ustedes que están ahí inmersos como presidenta, vicepresidente de la sociedad, ¿realmente se está trabajando para eso? ¿Podemos ver resultados de aquí a 10 años y decir, mira, sí, hemos avanzado, sí se está haciendo algo? ¿Hay programas que puedan...? O sea, sí, de todas maneras se está trabajando para eso, nos falta muchísimo. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, en algunos europeos, hay clínicas especializadas de las sobrevivientes de cáncer. O sea, que ven todo este manejo integral en un mismo lugar, con todo el equipo multidisciplinario que se necesita y todo. En Chile uno lo va armando como en cada grupo, y en el sistema público obviamente es difícil por la carga asistencial, pero hay ciertas estrategias que se van haciendo y de todas maneras vamos avanzando en eso. Y acá pasa un poco también que lo que te decía antes, en el fondo recién con la mejora de los tratamientos estamos teniendo más mujeres sobrevivientes, sí, claro, que tratándose un cáncer. Entonces es algo no tan nuevo, pero que sí se le está dando importancia hace no tanto tiempo. Entonces se está avanzando grandemente, pero claramente estamos todavía en pañales. Vamos paso a paso. Y no nos olvidemos que a nivel como de sistema público, yo entiendo que la prioridad la tengan que poner en el tratamiento, porque si no tratamos a la mujer, no vamos a tener vida después del cáncer. Exactamente. Exacto. Entonces es entendible que a nivel de salud pública se ponga todos los esfuerzos primero en eso y después vayamos al otro, pero de todas maneras se va avanzando y ahí cada uno puede dar su granito de arena.
como decía Roberto, en el fondo en la humanización, en centrarse en la persona más que en la enfermedad. Sí, claro. Y eso pasa, yo creo, principalmente por las personas que trabajamos en los equipos de salud, pero obviamente también tenemos que avanzar hacia poder tener el apoyo psicológico que toda mujer necesita, el apoyo en la sexualidad, exactamente, el apoyo en la sexualidad, el apoyo en los dolores crónicos que puedan haber quedado, en todo eso. Tenemos que avanzar para allá, sí. Tenemos que considerar esto como una gran carrera. Una carrera que no estamos partiendo nosotros. Tenemos que pensar de que, por ejemplo, al inicio del 2000 se instauraron los GES o el auge y que ahí ya se incorporaron varios cánceres y han ido incorporándose cada vez más. Si nos comparamos a nivel regional, estamos bastante bien. Creemos que siempre podemos mejorar. Como en todo orden de cosas. Sí, claro. La atención primaria sí nos está brindando apoyo psicológico y psiquiátrico para las personas que requieran algo de ayuda desde el punto de vista de si es que necesitan algo farmacológico, si necesitan alguien con quien conversar. Nos falta mucho. Pero aquí es donde tenemos que decir, miremos el vaso medio lleno, tal como dijo María José, los esfuerzos más importantes en algún momento tienen que estar en el tratamiento. Están entregándose recursos para las diferentes siguientes etapas, pero también aquí necesitamos de otros actores. Y aquí es donde los actores como las diferentes fundaciones, como por ejemplo Fundación Vida, ustedes como personas que estamos aquí en nuestro país, al momento de ir a escoger a nuestros legisladores, ¿están realmente enfocados en esto? ¿Me están escuchando? Y ahí es donde también nosotros tenemos que empoderarnos. Y cada persona que quiera alguna cosa, tenemos que juntarnos y pedir que esa voz sea escuchada. Exacto. Porque muchas veces a lo mejor no nos van a escuchar como a nosotros como sociedad. Nosotros sabemos esa parte, pero sabemos que es muy importante lo que las personas están sufriendo durante el tratamiento, después del tratamiento. La repercusión que significa, y no solo para la paciente, para sus familias y sus redes cercanas, etcétera, todo lo que hemos estado conversando. Y con respecto a lo que decíamos al principio, un poco estas recurrencias, por ejemplo, el hecho de que la mujer tiene el temor, ¿cierto? Se va al examen posterior a esto, a este duro trance que ha vivido con el cáncer, pero que sobrevivió. Pero aún así, cuando va al próximo examen y al siguiente está con ese temor. ¿Qué estrategias ayudan o ayudarían como un poco para prevenir esa recurrencia? Para prevenir la recurrencia, bueno, un poco volviendo a lo que hablábamos en el primer capítulo, sí. Ahí el estilo de vida es fundamental. Está absolutamente demostrado que eso mejora la sobrevida y disminuye las recurrencias en el cáncer. De nuevo, al igual que el que se produzca, no lo vamos a disminuir en el 100%, pero sí podemos hacer cambios. Entonces ahí lo que hablábamos de nuevo en el primer capítulo, la alimentación con pequeños cambios, el movernos. No es necesario una actividad, o sea, el ideal es una actividad física así recurrente y todo, pero si no es así, bajarme 2 cuadras antes de la micro y lo del ascensor que hablábamos aquella vez. Lo del ascensor, sí. Exactamente, lo de las porciones, sí, comer también. Hasta el 80%, la palabra que no me acuerdo cómo era. Ay, sí, ya después de tantas semanas creo que se me olvidó, pero... Sí. Hara Hachibu. De fondo, pequeñas estrategias. Y el dormir bien y también estrategias de cuidarnos en la salud mental también es fundamental. Sí, porque el estrés también juega un rol importante para nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, ¿no es verdad? O sea, absolutamente. No es que el estrés te ocasione el cáncer no, claramente. O que vuelva, no es así pero directo, lo facilita, pero ¿no? obviamente ayuda a que todo el entorno esté saludable. Exacto. Así que eso es fundamental. Pero tal como dijimos en el primer capítulo, que queremos soluciones rápidas que no existen. No existe la píldora mágica. Obvio. Te la venden y tratan de decirte que es así. Pero dentro de los pilares de la medicina estilos de vida está algo tan importante que muchas veces hemos dejado de lado. Cada vez que estamos conectados con el teléfono, con las redes sociales, creemos que tenemos más conexiones, pero la verdad es que son menos. Estamos conversando menos, no nos estamos viendo a la cara. No nos estamos mirando, claro. Y el estrés y las relaciones interpersonales son 2 pilares de la medicina estilos de vida. Y cuando uno dice, tengo buenas relaciones con la familia, con la hermana, con los amigos, genera que uno esté de un mejor ánimo, genera que nuestra energía sea más positiva. Esa energía positiva va a permitir que podamos dormir mejor. Lo dije hace un par de semanas atrás en el primer capítulo, lo importante de dormir. Está demostrado que las personas que duermen menos de 7 horas después de tener un cáncer de colon, por ejemplo, van a sobrevivir menos. Si yo duermo 7 a 8 horas, puedo sobrevivir incluso hasta 36 meses más si yo tengo un buen dormir. Entonces, todo... Esos son datos duros, importante mencionarlo. Y todo está relacionado. Entonces, si estamos buscando qué hacemos,
olvidémonos de que vamos con una pastilla, con un examen, voy a solucionarlo todo. Igual requiere mucho de nosotros, y tal como dijo María José, aquí en el post-cáncer, los estilos de vida son realmente importantes. Bueno, recuerdo hace aproximadamente 4 años atrás, mi madre murió de cáncer al pulmón, y el médico que vio sus exámenes de acá de la Católica nos atendía, estábamos en pandemia y nos atendía de manera virtual. Y él nos dio una recomendación súper importante, que nunca la voy a olvidar, y a propósito de lo que usted dice, doctor. Dile a tu mamá que se vea todos los chistes de Coco Legrand, de todos los humoristas, que se ría, risa. Eso le va a ayudar mucho. Y bueno, me hace mucho sentido con lo que usted dice, por la energía positiva, ¿no? Ahora, hablábamos también de la familia, ¿cierto? La familia se ve afectada, los hijos, el esposo. Hemos sabido de casos, no sé, mujeres que a lo mejor... porque debe ser difícil, sin duda. Aquí aplicamos empatía y lo pensamos rápidamente y decimos que en una familia llegue el cáncer así, y que sobre todo la mamá, ¿cierto? O la esposa, que es la que un poco mueve, digamos, el día a día de la casa, con los niños, el esposo, la que lo espera, qué sé yo, distintos escenarios, contextos, pero es la mujer, ¿cierto? Entonces, se resiente en realidad el entorno familiar. ¿Por qué es importante que el apoyo familiar y social esté presente en la vida después del cáncer? Yo te voy a decir eso. Yo creo que lo dijeron ya en el podcast anteriores, sí. Y lo voy a volver a repetir. Chile es un hermoso país, largo y angosto, como decimos, y más de la mitad de las familias en Chile, la jefa de hogar es una mujer. Tenemos grandes discrepancias. Podemos decir que el tratamiento del cáncer no es igual en todo nuestro país. Lamentablemente sabemos que hay un mejor tratamiento en el área central, pero los extremos es totalmente desigual. Sí. Más que abandonado, es desigual. Si tú dices una persona de Arica, que no vive en Arica, que vive en alguna otra localidad, para llegar a Arica tienen que tomar un bus que se demora 2 o 3 horas. Un bus que pasa no todos los días, sino que cada 2 o 3 días. Y si esa persona requiere un tratamiento como radioterapia, tú tienes que sacar a esa madre, a esa mujer de Arica y trasladarla a Antofagasta o trasladarla a Iquique. Más de 500 kilómetros de distancia. 6 semanas. ¿Quién se hace cargo de la familia en Arica? Porque tú la trasladas, Exacto. Tú la llevas. Pero ¿quién le hace el acompañamiento a esa mujer que tuvo que dejar a su familia, a esa familia que va a estar sin la mamá? Entonces, ahí es donde tenemos que ponernos todas las energías, ahí es donde tenemos que buscar las diferentes alternativas. Y lamentablemente, sí, tenemos medicina desigual en nuestro país, pero estamos trabajando en eso por nuestras grandes distancias. Absolutamente. Y en el fondo, como te decía antes, también se generan muchas veces efectos secundarios que van a hacer que esa mujer esté con dolores quizás o con cosas que la afectan en su día a día. Que no va a poder bañar a sus hijos, que no va a poder cocinar, que no va... Claro, sin duda. Y muchas veces ahí la red de apoyo no está. Exacto. Y la mujer que no tiene hijos también, en el fondo le va a afectar en su día a día. Por ejemplo, una mujer que está con pareja, el reconocerse en el fondo, el que mi pareja me vea con estas cicatrices, qué sé yo, es un tema que es importante hablarlo y procesarlo, porque si no, obviamente te va a afectar en tu relación. Y la mujer que no tiene pareja, ¿cómo me enfrento ahora si es que de repente me encuentro con alguien? O sea, es como una rehabilitación. Exactamente. Absolutamente. Pienso en el tema, digamos, como más de justicia, no sé, las personas que están en la cárcel y que salen, es como ya, listo, aquí estás, pum, te vas al mundo de nuevo. Claro, si no hay una intervención, difícilmente van a poder tener una vida 100% después del cáncer. Exactamente. Sí. Pero ahí yo creo que lo fundamental es, como decíamos al principio, reconocerse y poder saber quién soy yo ahora. Y obviamente, como dice Roberto, tenemos mucho por avanzar, sobre todo en las inequidades que hay por nuestra geografía y por los recursos, obviamente. Y ahí hay mucho que avanzar y donde podemos aportar. Bueno, y eso es transversal, no solo para la gente con cáncer, sino la gente con capacidades distintas, con patologías que de pronto son temporales, pero que también les cuesta, ¿no es verdad?, moverse o ir a un lugar donde realmente puedan encontrar un especialista que pueda hacer el tratamiento. Ya para ir finalizando este último capítulo, esperemos que haya más iniciativas como esta, no solo de Fundación Vida, sino que en general, y también a ustedes como Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia. Doctora, un mensaje, como lo decía el doctor al inicio, más a las personas, a esa gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar en este podcast a lo largo de Chile, porque esto va a ser para todos.
unas palabras con respecto a todos estos capítulos que hemos tenido. Sabemos que iniciamos y terminamos el ciclo con ustedes. Por ende, me gustaría que se explaye para que quienes escuchan puedan recibir un mensaje hacia, probablemente hay una mujer que está terminando su tratamiento o probablemente hay una mujer que recién recibió un diagnóstico. Por favor. Sí, bueno, primero también muy contenta y con sentimientos encontrados de que ya estemos terminando este proyecto y ojalá, como tú decías, que se puedan generar nuevos para poder llegar a más gente, poder visibilizar estos temas. Yo creo que eso es súper importante, visibilizar el cáncer. Nos cuesta como sociedad hablar del dolor, nos cuesta mucho. Y obviamente una enfermedad es algo que genera dolor. Entonces nos cuesta hablar del cáncer, muchas veces es un tema tabú, oye, pero tiene cáncer, pero no le digas nada. Sí. Y esa mujer lo que quiere es compañía y poder expresarse abiertamente. Lo que le pasó no con todo el mundo, obviamente, quizás no lo va a publicar en mis redes sociales, pero sí poder hablar abiertamente, hoy día tengo pena, hoy día no sé qué. En el fondo nos cuesta eso, nos cuesta abrazar el dolor. Queremos solucionarlo todo y a veces no es posible. Y a veces lo que necesitamos es simplemente un abrazo y tomarte la mano y voy a estar contigo para lo que necesites. Entonces ojalá se puedan generar más proyectos como este. Y así como mensaje final, yo creo un poco lo que hemos machacado constantemente durante los capítulos es la educación, el conversarlo, el visibilizar el tema y que perdamos el miedo a hacernos cargo de nuestros cuerpos, a querernos, que perdamos el miedo a ir a hacernos los controles preventivos. Muchas veces no lo hacemos porque no quiero encontrarme algo, sí. Que perdamos el miedo a eso, que eso al final es una oportunidad para eventualmente encontrarlo a tiempo. Tener claro también que no siempre vamos a encontrar solución, no siempre lo vamos a poder tratar y esos son procesos que lamentablemente vamos a tener que vivir, pero ahí también hay algo que, o sea, también podemos acompañar en ese camino. Entonces, los cambios en el estilo de vida, la educación, el hablarlo con nuestros amigos, con nuestros hijos, en los colegios, ojalá que en los programas de educación sexual, de orientación, pongan también estos temas para que ellos, en el fondo, alerten. Para generar conciencia y cuando ellos sean adultos ya tengan esa conciencia en las universidades, en los trabajos, a veces que las unidades de recursos humanos hacen tantas campañas y todo, también poner campaña de esto, en el fondo, de centrarse en la persona y lo que esa persona necesita. Yo creo que eso es fundamental y el cáncer no está exento de eso y es una de las patologías donde más vemos eso, ponerlo en práctica. Claro que sí. Doctor, lo mismo. No decir lo mismo, pero un poco como lo dice muchas veces la doctora Sepúlveda, queremos dar una atención centrada en las personas. Ayúdennos a saber muchas veces qué es lo que la persona necesita, en qué podemos mejorar, qué es lo que... ¿Qué apoyo te podemos brindar? Y eso es súper importante. Si no, muchas veces nosotros creemos que lo estamos haciendo bien y sabemos que todo lo que es vida después del cáncer es muy complejo. Díganos, ayúdennos a que podamos ayudar no solamente a ustedes, sino que a toda la comunidad. Y que algo muy importante, todo esto es procesos que estamos evolucionando, estamos mejorando cada día y los invito a tener esperanza, a mirar hacia el futuro, sentir el viento del futuro que viene hacia nosotros, enfrentarlo con eso, pensando en que podemos mejorar y que vamos hacia adelante y que nuestro objetivo es tratar, acompañar a las pacientes, a las familias en este difícil trayecto que es el cáncer y que tenemos que conversarlo como sociedad. No todo es positivo, no todo es bueno, pero sí los invito a tener mucha esperanza en el futuro porque vamos caminando no solamente para nosotros, sino que para todas las generaciones que vienen más adelante. Bueno, hay vida después del cáncer, sin duda. Absolutamente. Creo que ha sido un bonito ciclo. Les quiero agradecer enormemente que Fundación Vida se haya asociado, ¿no es verdad? Y que hayan hecho esta sinergia tan linda con la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia. Agradecerle, doctora María José del Río, presidenta, doctor Roberto Altamirano, vicepresidente. Una muy buena dupla, creo que estuvo muy bueno todo. Espero que quienes nos escuchan también lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que también se nutran y tomen, ¿cierto? Todo este ciclo, digamos, como parte del aprendizaje. Decir también que mirar el vaso medio lleno es súper importante, como lo mencionó usted, doctor, durante este podcast, y también decir que el dolor es parte del crecimiento. Yo creo que nadie posterior a un cáncer puede ser el mismo como el que recibió el diagnóstico al inicio. Sin duda es así. Así es que nada, éxito para quienes acaban de recibir un diagnóstico. La energía positiva es súper importante. Hay vida después del cáncer y nada, que
creo que ha sido súper positivo y un tremendo aporte esta iniciativa. Muchas gracias, Laura, a ti también por acompañarnos en este proceso. Ha sido un muy lindo proyecto y proceso el haber estado en estos capítulos. Así que espero que podamos tener muchas más instancias así. De todas maneras. Muchas gracias, y yo solamente quiero dar un agradecimiento final a María José Lorca, con quien nosotros trabajamos en la sociedad, y es un pilar fundamental que ha permitido que nosotros podamos estar aquí presentes hoy y ayudándonos en el día a día para el tratamiento de diferentes enfermedades, pero también el cáncer ginecológico. Así que muchas gracias. Y a todos los que se han dado el tiempo para escuchar estos programas, porque ojalá puedan permear al resto de su círculo. Así es. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.